En este video vamos a explicar brevemente el significado esotérico del escarabajo para los egipcios, y lo vamos a hacer porque dicho símbolo aparece en los murales del Palacio Egipcio de la ciudad de Medellín. Como hemos explicado antes, estos murales fueron elaborados en la década de los 80 por el artista y pintor Camilo Izaza. En este palacio funcionó durante muchos años una logia de los masones, y el señor Izaza era un masón y era experto en símbolos. Él hizo 15 murales en 15 paredes de las estancias de este palacio. En ellas están encriptadas, si no todos, la mayoría de los contenidos esotéricos que estudiaban los masones en su pensum. Recordemos que los masones estudian 7 claves principales para decodificar los libros sagrados, que son simbólicos, que están encriptados. Y para el efecto nos vamos a regir por un libro llamado Glosario Teosófico, de la ya mencionada Elena Blavatsky. Ella era experta en símbolos, experta en filosofías comparadas, y a fines del siglo XVIII publicó, entre muchos, un libro muy interesante que es La Doctrina, donde ella da las claves para decodificar los libros sagrados, y de esta forma le llegó al público los conocimientos que solo se daban anteriormente a los iniciados. Le dio pues la clave cosmológica, la clave antropológica, la clave numerológica, la clave astrológica, etcétera, etcétera. Pero volviendo a nuestro objetivo, miremos lo que ya dice el famoso Glosario Teosófico sobre el significado esotérico y simbólico del escarabajo. Dice: en Egipto era el símbolo de la resurrección y también del renacimiento. De resurrección para la momia, o más bien los aspectos superiores de la personalidad que la animaba, y de renacimiento para el ego, o sea, el cuerpo espiritual del alma inferior humana. Los egiptólogos no nos expresan más que la verdad a medias cuando, al especular acerca del significado de ciertas inscripciones, dicen lo siguiente: el alma justificada, una vez llegada a cierto periodo de sus peregrinaciones, simplemente a la muerte del cuerpo físico, debe unirse a su cuerpo, esto es, al ego, para no separarse más de él. Y esto es un autor que llamado Rouget. Y agrega el libro que estamos observando. ¿Qué es ese así llamado cuerpo? ¿Puede ser la momia? Ciertamente no, porque el vacío cuerpo momificado jamás puede resucitar. Solo puede ser la vestidura eterna espiritual, el ego, que nunca muere y antes, al contrario, da inmortalidad a todo cuanto llegue a unirse a él. Y agrega: la inteligencia liberada, que toma de nuevo su luminosa envoltura y otra vez se convierte en daimón. Como dice el profesor Maspero, es el ego espiritual, el ego personal, o el kama manas, que es su rayo directo, o alma inferior. Es lo que aspira a llegar a ser osirificado, esto es, a unirse con su Dios, y aquella parte del mismo que logrará hacerlo nunca más será separada de él, de ese Dios, ni siquiera cuando ese último ego se encarna una y otra vez, descendiendo periódicamente a la tierra en su peregrinación en busca de nuevas experiencias y siguiendo los decretos del karma. Kem, el sembrador de la semilla, entre comillas, es presentado en una lápida, en una pintura de la resurrección, después de la muerte física, como el creador y sembrador del grano de trigo, que después de la corrupción brota de nuevo cada vez en forma de una nueva espiga, sobre la cual se ve posado un escarabajo sagrado
y debería indica muy justamente que, entre comillas, Ta es la forma inerte, material de Osiris que se convertirá en el ego eterno, para renacer y ser luego Armanakush, o sea, Horus, en su transformación, el dios nacido. La plegaria que tantas veces se encuentra en las inscripciones tumulares dice lo siguiente: el deseo de la resurrección en el alma viviente de uno o el ego superior tiene siempre al fin un escarabajo que representa el alma personal. El escarabajo, pues, es el más venerado, así como el más frecuente y familiar de todos los símbolos egipcios. No hay momia que no tenga alguno de ellos, y era el adorno favorito en grabados, muebles caseros y utensilios, y es el escarabajo sagrado. Y Pierret, otro investigador, indica muy atinamente en su libro de los muertos que la significación secreta de este jeroglífico está suficientemente explicada en el hecho de que el nombre egipcio del escarabajo es Keper y significa ser, llegar a ser, hacerse, formar o construir de nuevo. Esto, pues, es una síntesis del significado del escarabajo para los egipcios y que figura, entre otros muchos símbolos, en los ya mencionados murales de Camilo Izaza en el Palacio Egipcio de Medellín.